Hola, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Manuel García, en representación de la firma ADCO Administration and Quality SADCB, Contadores Públicos y Abogados. En esta ocasión queremos tenerles informados con situaciones de valor que están sucediendo en este momento respecto a las implicaciones laborales por COVID-2019. Desafortunadamente, esta pandemia nos ha traído bastantes complicaciones en situaciones financieras, situaciones laborales y obviamente en situaciones jurídicas y fiscales. Por lo tanto, es nuestro deber mantenerles informados con información de valor para que ustedes tengan las herramientas necesarias en caso de que quieran hacer algún tipo de convenio, algún tipo de trato, algún tipo de controversia. Créanme, estamos en una situación en donde estar informados es la cuestión más importante para llevar a cabo esta situación. En nombre de ADCU, les ofrecemos esta información de valor. Esperemos que sea de su interés y de gran importancia para ustedes. Implicaciones laborales por COVID-2019. ¿Ok? Bien, comencemos. Si regresamos un poquito a meses pasados, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al COVID-2019. ¿Ok? Esto trajo como consecuencia que el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General declarara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la enfermedad del COVID. ¿Ok? Esto trae como consecuencia la suspensión inmediata de actividades no esenciales. ¿Ok? Bien, suspensión inmediata de actividades. Esto contrae muchas modificaciones en el ámbito laboral, que es exclusivamente lo que vamos a checar ahorita. ¿Ok? Bien, todos los acuerdos que se emitieron por la Secretaría de Salud, es importante iniciar con este punto. Todos los acuerdos que se emitieron por la Secretaría de Salud, donde se suspenden temporalmente las relaciones de trabajo, no están fundamentadas en la Ley Federal del Trabajo, por lo cual, si interpretamos dicha situación en estricto derecho, los patrones tienen la obligación de pagar el sueldo al 100%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La Secretaría de Salud emite los acuerdos para llevar a cabo la suspensión de labores, pero no los fundamenta de acuerdo al artículo 327, fracción séptima, que nos dice que la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo puede ser llevada a cabo por fracción 7, contingencia sanitaria. ¿Ok? Por lo tanto, si pretendemos aplicar la ley al 100%, entonces los patrones estarían obligados a remunerarnos los salarios al 100%. Ojo, ojo, no se les olvide la norma que estoy mencionando, el artículo 427, ¿ok? ¿Por qué? Porque aún así no se haya fundamentado en la fracción 7 del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que es por contingencia sanitaria, en el mismo ordenamiento en su fracción 1 nos dice que se podrán llevar a cabo la suspensión colectiva de relaciones de trabajo por causa de fuerza mayor no imputable al patrón. Y si profundizamos en lo jurídico para checar si esta pandemia es una causa de fuerza mayor, por supuesto que la ley va a estar en acuerdo que es una causa de fuerza mayor. Por eso déjenme decirles y recordarles, el no es consejo, es una petición, que seamos consensuales. Hay que ser consensuales entre el patrón y el trabajador.
Hay que llegar a acuerdos para qué, para salir de este bache económico, financiero y de salud y lograr sacar al país adelante. ¿Por qué? Porque solo agarrados de la mano bien fuerte podemos salir adelante. La situación empieza a estar grave, porque apenas van a emerger las situaciones de complicacidad o las situaciones complicadas ocasionadas por el COVID. Así es que yo les suplico, seamos consensuales para llegar a tratos, acuerdos con los patrones, con los empresarios y sacar adelante. El hecho es salir adelante juntos y volver a regenerar las fuentes de trabajo. Bien, por eso es que quería hacer mención específica en cuanto a estos acuerdos emitidos. Bien, una vez que se promulgó la suspensión de actividades laborales, los patrones tienen o tuvieron la obligación de haber suspendido las relaciones de trabajo, así como los empleados no deber presentarse o no de haber presentado, no se debieran o no deben de presentarse, perdón, no deben de presentarse en el centro de trabajo, ¿ok? Y los patrones tienen que pagar el salario correspondiente a las normas establecidas, en base a las normas establecidas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la modificación de las condiciones y contratos de trabajo. Se presenta la suspensión de labores, ¿ok? Después de un mes empiezan a salir los primeros destellos de desfalcamiento o falta de dinero en las empresas y en los patrones, ¿ok? Ven que ya no pueden sostener el pago de la nómina. Estos pueden hacer modificaciones o rescindir contratos de trabajo de manera unilateral, es decir, por su propia voluntad. Déjenme decirles que esto no es posible. No es posible. Los patrones no pueden modificar los contratos de forma unilateral. Mas, sin embargo, si se llega a un acuerdo patrón-trabajador y está estipulado por escrito, por supuesto que es totalmente válido. Ahora, vamos a ir avanzando respecto a las noticias más importantes para que ustedes estén enterados. Ahora, si lamentablemente con esta situación de la pandemia un trabajador se hubiera contagiado de la enfermedad, el trabajador tiene la obligación de informar al patrón de dicho contagio y el COVID va a ser tratado como enfermedad general y no como si fuera un riesgo de trabajo, que allí ha habido mucha confusión, ¿ok? Repito, el COVID va a ser tratado como enfermedad general y no como un riesgo de trabajo, ¿ok? En cuanto a la información al patrón respecto a la incapacidad por COVID, hay que seguir todo un procedimiento marcado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual lo pueden encontrar en uno de los videos informativos que hemos subido, implicaciones del Seguro Social y el COVID. Ahí viene toda la información para no mezclar y para irnos por temas específicos y ser lo más claro posible. ¿Ok? Bien, continuamos. Una vez que se suspenden las situaciones, se suspenden las relaciones laborales por cuestiones de la pandemia, pues muchas empresas decidieron parar actividades, otras decidieron continuar trabajando mediante la modalidad home office, trabajo a distancia. Hay muchas dudas, muchas preguntas respecto a esta modalidad. Déjenme decirles que el home office no tiene o no está regulado en este momento por legislación alguna, pero el artículo 319 nos dice a la letra que será considerado como un trabajo a domicilio el que se realiza a distancia, usando tecnologías de información y de comunicación. ¿Ok? Bien, para que esto tenga la mayor eficacia,
El patrón debe de establecer las políticas y las reglas bajo las cuales se va a llevar a cabo dicho trabajo a distancia. ¿Ok? Así también en el escrito de las especificaciones del trabajo a distancia se debe de establecer los casos en que el patrón podrá modificar, suspender o cancelar el trabajo home office. Uno de los puntos más relevantes que debe de contener el acuerdo es que se debe de especificar la vigencia del trabajo home office por escrito, ¿ok? Y los empleados van a tener la obligación de presentarse en el centro de trabajo cuando lo disponga el patrón. Bien, otro de los puntos que debemos de resaltar es que el home office, ojo, va a tener las mismas prestaciones y derechos establecidas con el resto del personal. Es decir, sus derechos y obligaciones no van a cambiar en lo absoluto, ¿ok? Van a seguir teniendo las mismas prestaciones que tenían anterior a dicha modalidad, ¿ok? Bien, uno de los puntos muy importantes que deben de tener en cuenta las personas que están trabajando a distancia es el siguiente. Tienen que guardar todos los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos del patrón, así como los datos y documentos de la información administrativa. ¿Por qué? Hemos tenido algunos comentarios y quejas respecto al punto de que los trabajadores, algunos trabajadores se han estado aprovechando de dicha información en situaciones similares como algunos em, utilizan la base de datos para iniciar sus propios negocios, otros hacen trato con algunos proveedores específicos, vamos, son un sinfín de cosas que si el trabajador no cuida este último punto, va a tener, obviamente, complicaciones para con el patrón. Bien, vamos a dar seguimiento a la siguiente información. Imposibilidad de realizar el trabajo home office por el trabajador. Ok, una de las principales características del trabajo home office es la siguiente. Ok, que el trabajador va a tener derecho a su salario totalmente íntegro. ¿Ok? El segundo punto es que de ninguna manera se van a modificar las condiciones de trabajo. ¿Ok? Y se van a mantener las mismas actividades, los mismos horarios y el mismo salario, previo acuerdo establecido por escrito entre el trabajador y el patrón. ¿Ok? Y asimismo, un punto bien importante es que el patrón tiene la obligación de proporcionarles todas las herramientas para que realicen el trabajo en su modalidad home office. ¿Ok? Es decir, si ustedes carecen de alguna herramienta computacional o no tienen internet o no tienen impresora o algo por el estilo, y el patrón dispuso que deben de elaborar vía home office, entonces el patrón tiene la obligación de proporcionarles las herramientas y los medios necesarios para la realización de dicho trabajo. ¿Ok? Así es que debemos de estar bien conscientes de esta situación. Continuemos. Ahora bien, un poquito regresando a las fechas que son de suma importancia. El 20 de marzo la Secretaría del Trabajo emitió la guía de acción para los centros de trabajo. La guía de acción es una guía bien importante. ¿Por qué? Porque esta guía nos dice qué medidas deben de tomar los centros de trabajo para prevenir el contagio ante el COVID y asimismo tratar a los enfermos que supuestamente o se presume están contagiados de COVID.
Dentro de algunos de los puntos que nos dice esta guía de acción para los centros de trabajo son los siguientes, ¿ok? El personal debe estar al 100% informado respecto a las situaciones del COVID, ¿ok? El centro de trabajo debe de identificar si se encuentran las condiciones sanitarias para seguir laborando, ¿ok? Asimismo, el patrón tiene la obligación de identificar al personal con mayor riesgo de contagio, ¿ok? Lo cual nos lleva a que el patrón debe de capacitar al personal respecto a la información necesaria e indispensable relativa al COVID-2019, ¿ok? Y también debe de preparar a los trabajadores para que puedan asumir y realizar las funciones correspondientes al, en su caso, ausentismo o en su caso al home office, ¿ok? Bien, asimismo, el patrón debe de tener en los centros de trabajo un kit de herramientas, una guía y los consejos prácticos para aprovechar al máximo el teletrabajo o el home office, según corresponda, ¿ok? Así es que, ojo, esta guía de acción para los centros de trabajo la pueden consultar en internet. Vamos a entrar a puntos relevantes especificados por la Ley Federal del Trabajo. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la realización de convenios sí está permitida, ¿ok? Para afrontar contingencias sanitarias. Bien, entonces, debemos de tener la sensatez y la disponibilidad suficiente como para poder conseguir el apoyo patrón, trabajador, trabajador, patrón y sacar adelante esta crisis económica y de salud por la cual está pasando nuestro queridísimo México, país amado. ¿Ok? Bien, el artículo 42 bis y el 429 en su fracción cuarta nos dice que el patrón debe de pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, es decir, la contingencia sanitaria, sin que pueda exceder de un mes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Bien, si mal no recuerdo, el 18 de marzo se declaró la contingencia sanitaria, ¿ok? Bien, pues a partir del 19, unos la aplicaron el 18 de marzo y otras empresas la aplicaron hasta el 20 de marzo, ¿ok? Bien, a partir del siguiente día en que se aplicó la contingencia sanitaria, la suspensión de labores por contingencia sanitaria, empieza a correr el plazo en donde el patrón tiene la obligación de pagarles el salario mensual en base al salario mínimo, ¿ok? Y obviamente está obligado nada más dentro del primer mes, es decir, dentro de los próximos 30 días correspondientes. Pasando estos 30 días, el patrón no tiene obligación de cubrir ningún tipo de salario, ¿ok? Cuando se trate del ausentismo. Si el trabajador está laborando por cuestiones o por el medio home office, entonces tiene el derecho de recibir su salario íntegro al 100%. ¿Ok? Bien, a esto se refiere el artículo 42 bis y el 429 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Bien, cuando empezamos a dar esta información, mencionamos que ningún comunicado de la Secretaría de Salud estaba fundamentado en la Ley Federal del Trabajo. Nos referimos a este artículo, el artículo 427, fracción 7, que nos dice que se van a llevar a cabo la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo
por contingencia sanitaria, ¿ok? Es el cual no aparece en ningún comunicado. Mas, sin embargo, no hay que olvidar a la letra el artículo 427, fracción 1, que nos dice que por causas de fuerza mayor, no imputable al patrón, este podrá llevar a cabo la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Cuestión muy importante. ¿Ok? Bien, el artículo 430 obliga al patrón a pagar el salario mínimo durante la contingencia sanitaria sin que exceda de un mes de salario, que ya lo habíamos mencionado. ¿Ok? Creo que lo repetimos. Trabajador, indemnización, suspensión. ¿Ok? Bien. Sin que exceda de un mes. El artículo 430 se refiere a que el mes máximo en que está obligado a pagar el salario, el patrón, es por el periodo de un mes, ¿ok? Para que no nos confundamos. Bien, dentro de los datos más importantes que deben de saber es el siguiente. Cuando la Secretaría de Salud emitió el acuerdo en donde se establecen las medidas preventivas correspondientes al COVID, ¿ok? En el artículo segundo de este acuerdo, en el inciso B, penúltimo párrafo, nos dice lo siguiente: las relaciones laborales se mantendrán y se aplicarán conforme a los contratos individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que los patrones no pueden rescindir de la relación de trabajo, ¿ok? No pueden despedirlos, ¿ok? Y si acaso lo hicieran, esto sería obviamente un despido injustificado, por lo cual tendrán que recibir la indemnización correspondiente a la Ley Federal del Trabajo 100% íntegra. ¿Ok? Como pueden ver, son situaciones muy específicas, las cuales cada una de ellas lleva ciertos requisitos y procedimientos. ¿Ok? Nuestro deber es mantenerles informados respecto a los puntos principales. En cuanto a los requisitos y procedimientos que conlleva cada uno de estos puntos que les estoy mencionando, nosotros con mucho gusto nos encargamos. No se preocupen. ¿Ok? Bien. Es importante volver a manifestar que es de vital importancia llevar a cabo tratados o acuerdos patrón-trabajador para salir adelante. Nuestro deber es apoyarnos para reactivar la economía y volver a regenerar los centros de trabajo. ¿Ok? Es una situación difícil la que estamos por afrontar y obviamente nosotros estamos para servirles. Todas sus consultas serán resueltas en el tiempo corto mayor posible y por lo tanto espero que esta información sea de su utilidad. Estamos para servirles. Víctor Manuel García, que tengan ustedes muy buen día. Hasta pronto.